¿Puedo mezclar proteína e hidratos de carbono? ¿Cuánta cantidad de proteína tengo que tomar para poder crecer a nivel muscular? ¿Cómo va a influir tomar agua con azúcar después del ejercicio para prevenir las agujetas? ¿Es cierto que no se pueden mezclar hidratos y proteínas? Seguro que tienes muchas dudas respecto a nutrición y deporte. Tranquilo, en este vídeo resolvemos todas. Hoy hemos identificado 10 mitos de los más frecuentes, de las muchas dudas que hay en torno a nutrición y deporte, pero que nos van a servir también no solamente para desvelar esos mitos, sino para animar a todo el mundo que nos esté escuchando pues a dar unos pasitos hacia una mejor salud, cuidando la nutrición y cuidando el deporte. Si te parece, Laura, empezamos por el Perfecto. primero de los mitos. Muy bien, Pues vamos allá. hay muchos, desde luego, pero uno muy frecuente con respecto a la fruta, que con la fruta también hay mucho mito, ¿no? Vale, Eh, es cierto, ¿no?, que la fruta antes de la comida adelgaza y después engorda. vale. Este mito es de muy de lejos. A ver, bueno, obviamente es falso. Puede tener una asociación a una pérdida de peso si me tomo la fruta antes, por ejemplo, podría ser, pero no porque la fruta tenga la propiedad de, o sea, ningún alimento partiendo ahí de base tiene la propiedad de hacerme ganar peso o perder peso. A partir de ahí ya ese mito ya no serviría, ¿no? Luego, ¿puede tener relación en la pérdida de peso, pérdida de grasa, si yo me tomo la fruta antes? Pues a veces lo que se produce es que como consecuencia al tomármela antes, después en mi plato principal como menos. Entonces, claro, al final estoy comiendo menos que antes. Entonces, eso realiza, o sea, al final cuando queremos realizar una pérdida de peso, una pérdida de grasa, necesitamos generar un déficit calórico. Es decir, yo consumo unas calorías y gasto otras, ¿no? Si como más de lo que gasto estoy en un balance energético positivo, por lo tanto, es cuando normalmente pues acumulamos esa parte de grasa, y si como un poquito menos de lo que gasto, voy a generar una deuda a nivel energético y es lo que va poniendo pues mi cuerpo de reservas y por eso pierdo, ¿no? Entonces, cuando comemos un poquito menos de lo que gastamos o intentamos gastar un poquito más a lo que estamos comiendo actualmente, es cuando se produce la pérdida. Eso sería lo básico para todos, ¿no? Entonces, claro, si yo me como la fruta al principio y después como menos, como consecuencia por a nivel saciedad, entonces sí que puede estar asociado en respecto a esa pérdida. Pero si yo me como la fruta antes, después me como exactamente lo mismo de siempre, pues no pasa de repente, ¿sabes? No hay una pérdida. Entonces, solo ocurriría si hace que después en mi plato principal yo consumo menos calorías. Ujú, entendido. Porque muchas veces, supongo que también te lo han planteado en consulta, el tema de que se dice de que la fruta se absorbe muy rápido, ¿no? Entonces, que si se toma antes, como que se absorbe antes, y si se toma después, como que hay un efecto tapón con el resto de comida y que no se puede absorber. ¿Eso tiene algo de cierto? No tiene sentido fisiológicamente. O sea que no, cada uno que puede tomar la fruta, hay personas que le gusta tomar la fruta de postre y hay personas que no. Entonces, pues eh, cada uno lo que quiera. Sería recomendable tomar pues al menos 3 piezas de fruta a lo largo del día y cada uno, pues, si te gusta tomarla después de las comidas o antes porque llegas con un poco de hambre y te tienes que preparar la comida, tienes ahí un tiempo que aún te queda una hora y estás teniendo hambre, pues prefiero que te tomes una pieza de fruta porque probablemente a la hora de sentarte, pues también vas a estar, pues te lo vas a comer más tranquilo la comida porque no sientes tanta hambre, incluso el momento este de cocinar, que si llegamos con mucha hambre, solemos echar un poquito más por si acaso después, una vez terminado todo, me es insuficiente y tengo hambre, entonces es como, bueno, por si acaso lo he hecho, ¿no? Lo que pasa es que luego lo he hecho y luego generalmente me lo como, entonces, claro, ahí eso sí que podría servir. Perfecto. Y para una persona que nos esté viendo ahora, que no es deportista de élite, hace deporte ocasionalmente, se quiere cuidar, ¿tiene sentido elegir entre las frutas, ir a aquellas que tengan un índice glucémico menor, una carga glucémica menor? ¿Se puede comer de todo? ¿No es tan relevante? ¿Qué te parece? En mi opinión, no sería tan relevante, porque al final muchas veces, el problema es que muchas veces hay personas que dicen, es que no puedo comer uvas, ¿no? Es que plátano no, es que
plátano a las 6 de la tarde y me cuestiono esas cosas, pero luego cuando nos comemos las galletas para merendar, nadie se cuestiona nada, ¿sabes? Esa es la realidad. Entonces, claro, al final mm, tenemos un poco de miedo, y utilizo la palabra miedo, por comerme ciertas frutas que a lo mejor sí que es verdad que tienen más azúcar, ¿vale? O un índice Ujú. glucémico superior, pero nadie se preocupa tanto, o poca gente se preocupa, ¿no? De esas mismas personas que no me como el plátano porque proporciona muchas calorías, luego no tengo ese concepto cuando me tomo la galleta o los cereales azucarados X o tal, ¿no? Entonces, muchas veces si yo en esa tarde me tomo pues un yogur con unos cereales o me hago un bizcocho en casa con huevo, avena o sin huevo si soy persona vegana, plátano y tal, el hecho de consumir algún alimento, y sería alimento y no producto, ¿no? Un alimento con Ujú. una calidad nutricional pues, superior, hace simplemente que desplace el consumo de esas otras cosas que serían menos convenientes. Entonces, si sobre todo yo soy una persona que quiero empezar a cuidarme, no me liaría mucho con esas cosas, porque si no, voy a estar todo el rato, ay, esto sí, voy a comer una fruta, pero y me apetece plátano. Ay, pero plátano no puedo, ¿sabes? Vale, pues plátano no. Entonces ¿qué como? Y al final a lo mejor acabo recurriendo a otras cosas, a la barrita del supermercado que pone 99 calorías o 120 porque pone muesli con vitamina no sé qué, ¿no? Y al final no es lo mismo, ¿sabes? Preferiría que tuvieses comido el plátano. Entonces, no sé si me explico, si se me entiende. Totalmente. Hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? No por el tejado. Correcto, sí. Entonces, no me preocuparía eso, que a veces creo que hay una preocupación excesiva y ahí es cuando nos liamos, ¿sabes? Y si supiésemos, o sea, primero partir de lo básico y luego a partir de ahí vamos hilando poco a poco, ¿sabes? Pero vamos, que comer fruta, genial. Perfecto. Bueno, otra pregunta que tenemos que también es muy habitual. Cuando entrenamos, pues todo el mundo al empezar nota las agujetas. ¿Es cierto que tomar agua con azúcar ayuda a eliminar las agujetas? Vale, no. Em, las agujetas, en principio, bueno, todavía hay como bastantes estudios exactamente un poco que son, hasta donde yo tengo entendido, pues serían como pequeñas micro roturas, ¿no? A nivel muscular. Y, y sí, pues a lo mejor no estoy adaptado a esa carga, o sobre todo cuando estamos empezando o cuando empezamos un bloque de entrenamiento nuevo, pues es normal que muchas veces ocurran, pero es porque hay una desadaptación en ese momento, ¿no? Pero no significa que yo por tomar agua con azúcar me vaya a recuperar. Lo que tengo que hacer pues es simplemente elegir alimentos con calidad, pues proteína suficiente, también probablemente pues una parte de carbohidratos, beber adecuadamente, y esas micro roturas que se producen a nivel muscular pues se recuperarán y se reconstruirán de nuevo ese tejido mucho más fuerte que antes, y ya Ujú. está, pero el agua con azúcar no sirve. No es milagrosa. No, y ahí pues sobre todo que muchas veces como nos molesta o nos duele, entonces tendemos muchas veces a movernos menos, ¿no? Entonces pues también había leído un poco que si queda pues una parte de pues ciertos productos de desecho a partir de lo que sería el entrenamiento, pues el Ujú. hecho pues de movernos o pasear o realizar quizás otra actividad pero más suave podría ayudar un poco pues a nivel circulatorio, que haya más activación y esos productos de desecho que se hayan podido acumular, pues eliminarlos. Entonces, pues eso sería un poco más la recomendación. Y, y ser muy conscientes de que si sobre todo acabo de empezar, aprender a gestionarnos, que eso también sería muy importante, porque si nos ponemos a entrenar como burros hablando mal en los primeros días, obviamente en ese momento nos sentimos muy bien, pero al día siguiente o al otro, entonces si estoy comenzando, pues bueno, hacer un entrenamiento en el que tú veas que dices, podría hacer un poco más, pero bueno, voy a quedarme aquí porque no sé a ver mañana cómo respondo, y luego progresivamente sí meterle intensidad, pero gestionarnos. Perfecto. Entendido. Nada de agua con azúcar, comer bien, mantener un poco de actividad física y usar la cabeza a la hora de comenzar un entreno.
exacto, e hidratarnos. Y eso sería lo más importante. Relacionado con lo que hemos hablado, este sí que es uno de los elementos más gordos, yo creo, de los que se pueden hablar hoy en día, que es el tema de los hidratos de carbono. Hemos hablado que para bajar de peso hay que tener un déficit calórico y los hidratos de carbono, con razón o sin ella, parece que son ahora los malos de cualquier película casi. Sí. ¿Es cierto que tomar hidratos de carbono engorda? No, eso, como decía antes, igual con la fruta, ¿no? No hay ningún alimento que por sí mismo nos haga ni subir ni bajar. Entonces, los hidratos de carbono no van a hacer que suba de peso. Lo que va a hacer que suba de peso es que yo estoy comiendo en mis calorías totales, estoy comiendo más de lo que gasto. Ya está. Sea de hidratos de carbono, sea de grasa, sea de lo que sea, me da igual en macronutrientes. Si como más de lo que gasto, voy a subir de peso. Si yo realizo ese déficit calórico, aún incluyendo hidratos de carbono, puedo disminuir ese peso, ¿no? O la pérdida de grasa. ¿Cuál puede ser el problema? Por decir problema, por llamarlo de alguna manera, que generalmente la mayoría de nosotros, pues muchas veces tenemos trabajos sedentarios, ¿no? Entonces, podemos tomar esos hidratos de carbono, sí, pero incluso aunque entrenemos, a veces entrenando pues media hora, 40 minutos, una hora, no es tanto para el resto del día tan poco activo. Entonces, quizás es fácil gastar poco en nuestro día a día y entonces sería fácil pasarnos de ese aporte calórico. Y entonces ahí es cuando subimos de peso, pero no los hidratos de carbono per se, ¿sabes? Nosotros guardamos los hidratos de carbono a nivel hepático y a nivel muscular. Cuanto más tejido muscular tenga, más posibilidad tengo de guardarlo en esa parte de glucógeno. O sea, los hidratos de carbono, cuando los almacenamos, se le llama glucógeno y tenemos ese glucógeno hepático y muscular, ¿no? Eh, Cuando nosotros lo almacenamos, o sea, nosotros tenemos esos depósitos para guardarlo ahí, cuanto más tejido muscular tengo una capacidad mayor para guardar esos hidratos de carbono. Y si tengo menos tejido muscular o he comido cantidades superiores y, y mi glucógeno, tanto hepático como muscular, ya está lleno, o sea, ya no me cabe más, y yo no lo estoy usando, ¿vale? Entonces es cuando se podría convertir en grasa, porque hay pues esa parte de exceso, ¿no? Pero si yo tomo pues los hidratos de carbono que sean a nivel muscular, no vamos a saber realmente nunca cómo tenemos los depósitos de glucógeno porque tendríamos que hacer una biopsia muscular y no lo vamos a hacer, ¿no? Pero solo realmente cuando yo he comido pues bastante más hidratos de carbono de los que realmente gasto y a lo mejor no estoy usando mucho, entonces es cuando podría convertirse en grasa, pero si no, no habría ningún problema. Lo primero sería generar ese déficit calórico y luego pues adaptar los macronutrientes de hidratos de carbono, proteínas y grasas, cada uno tanto al deporte que practica como al resto del día, que eso también es importante, ¿no? Que hay personas que entrenan y además tienen un trabajo muy, muy activo y hay personas que entrenan y tienen un trabajo muy sedentario. Entonces es importante valorar el día completo. Entendido. No es que sean el demonio los carbohidratos, dentro de un esquema más amplio, pues pueden jugar una parte a favor o en contra dependiendo de todas las circunstancias de la persona. Claro. Sobre todo cuando busco rendimiento, sí que serían importantes. Entonces ahí pues tendríamos que buscar en qué momento del día quizás es más óptimo cada uno a su momento de entrenamiento o a su nivel de actividad a lo largo del día, pues a lo mejor le es más óptimo meterlos o repartidos en varias comidas o en una, dos o tres o las que sean, ¿no? Eso ya sería más esa parte de individualización, pero no pasa nada. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, pues que al final, aunque sean unos hidratos de carbono, de patata, arroz, quinoa, pasta integral o lo que quiera, o boniato, lo que sea, no dejan de tener calorías. Entonces es importante eh, ajustar la cantidad a nuestro gasto. No es lo mismo tomarse 40 o 50 gramos de arroz en crudo que 120. Ahí es un poco la diferencia, no es que el arroz, ¿no? O el pan, ¿no? Que mucha gente dice, yo es que el pan me engorda porque me lo quito y pierdo peso. Claro, porque te has quitado calorías en relación a antes. El pan per se
no lo va a hacer. Lo que pasa que estás comiendo menos que antes, por lo menos, ¿no? Y si mantienes tu gasto o gastas un poquito más, pues ya lo tienes ahí, el déficit calórico. También seguro que te has encontrado, Laura, es frecuente la gente que en el caso del pan o en el caso del arroz acuden a la versión integral en el convencimiento no tanto de que sea más saludable como de que van a engordar menos. ¿Eso tendría sentido? No, porque las calorías son las que son. No porque sea integral tiene menos calorías. Puede ser más beneficioso en algunos contextos. A lo mejor personas que buscan un aumento de peso porque quizás su deporte lo requiere, pues y a lo mejor realizan unas ingestas bastante altas, meter productos integrales llegan a un nivel de saciedad muy temprano y eso hace que coman menos de lo que realmente deberían comer. Entonces, en este grupo de población, ¿no? Pues sería incluso más interesante pues cereales blancos que no sean integrales. Y el resto, a lo mejor, de población, la gran mayoría, sería conveniente tomar pues esos cereales integrales preferiblemente por esa parte de fibra, porque tenemos el grano entero y vamos a tener también más vitaminas y minerales, eh, pero tiene las calorías las mismas, solo que la calidad de esas calorías serían superiores y en este contexto concreto sí que nos interesa, depende del contexto, ¿no? He entendido. Siempre hay que mirar un poco más allá, ¿no? No hacer un análisis simple, sino entender la persona en qué punto está y qué necesidades tiene. Perfecto. Totalmente. Luego, este también es muy bonito y además tiene mucho glamour. El tema de la suplementación nutricional. Es Vale. imprescindible tomar suplementos nutricionales. Con una buena nutrición se pueden cubrir todas las necesidades y aunque se cubriesen todas las necesidades, ¿qué importancia puede tener la suplementación nutricional para mejorar, por ejemplo, los resultados? Vale. Imprescindible no es la suplementación, ¿no? De hecho, hay muchas personas que se suplementan con... Es como que empezamos la casa por el tejado. Yo me tomo suplementos, acabo de empezar a entrenar y ya me quiero tomar todos los suplementos porque quiero recuperar, porque no sé qué, y tengo un desastre en las ingestas. Entonces, la suplementación no hace milagros. Primero necesitamos pues una buena base y sería esa parte de nutrición. Y luego la puntita del iceberg o ese techo de la casa, ¿no? Sería la suplementación. O sea, si yo no tengo buenas ingestas a nivel de proteínas, grasas y hidratos de carbono, me da igual que tome creatina. Es que mmm, hay cosas que van primero, ¿vale? Entonces, la suplementación sirve a nivel de rendimiento deportivo, sí, solo que después, primero necesitamos que haya una buena base a nivel de nutrición y entonces, una vez está eso, puede ayudarme la suplementación y solo algunos suplementos, no todos los que nos venden, y solo algunos suplementos sí que pueden acompañarnos, ¿no? Y empujarnos un poco en esa parte de rendimiento. Eso sí, pero al revés nunca. Al revés nunca. Correcto. O sea, el acudir a suplementos nutricionales sin haber hecho el trabajo previo de cuidar la alimentación no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, realmente. Es que muchas veces incluso nos compramos muchos suplementos que no sirven, ¿vale? O no tienen una evidencia científica. A lo mejor no hacen mal, pero no hacen bien. Entonces, quiero decir, ¿para qué te lo compras? ¿Para qué te lo tomas? Muchas veces se venden y aunque no sirvan para nada, sí que la venta es legal porque es un producto seguro, pero es seguro, pero no eficiente ni eficaz, ¿vale? Entonces, probablemente lo eliminemos con la orina, pero al final no dejamos pues de orinar más caro. Yo siempre digo lo mismo. Entonces, me interesa quizás entonces tomarlo, pues probablemente no me gasto el dinero en eso. Entonces, primero buscaría esa parte de nutrición y luego, pues si a lo mejor también pues llevo más tiempo entrenando y tengo pues acceso pues a algún nutricionista y preguntarle pues que en tu caso concreto o por el tipo de deporte que practicas, qué suplemento quizás sí que pueda ser más interesante, ¿no? En qué momento de la temporada, según tu objetivo. Entonces ahí quizás sí que nos interesa, pero así porque sí, no. Y siempre, si ya vas con un nutricionista,
primero pregúntale, porque a veces me ha pasado también en consulta que a lo mejor tengo a alguien que ha leído algo, le han dicho algo sobre algún suplemento, se lo ha comprado y luego me ha preguntado y luego le he dicho, eso no tiene sentido y ya lo tiene. Entonces, si ya vais a un nutricionista, preguntarle primero y luego, pues si te dice que sí, te lo compras. Y si no, pues mira, ya hemos ahorrado en eso, ¿sabes? Que también hay mucha gente que no invierte dinero quizás en un nutricionista que te pueda acompañar o en un entrenador que te paute bien los entrenamientos, que eso va a ser lo más importante. Y a veces nos gastamos el dinero como que no nos duele tanto en suplementos milagros X y nos gastamos un montón de dinero y luego encima tampoco es que han sido útiles, ¿sabes? Entonces es como, contrata un entrenador, si puedes, contrata un entrenador y después contrata un nutricionista y ya dependiendo de eso, pues ya vemos después, ¿sabes? Pero eso sería lo primero. Entendido, construyendo ladrillito a ladrillito. Y aunque sea desviarnos un poco del tema laboral, si hubiese que citar algún suplemento que tenga una mayor evidencia o que tú hayas constatado incluso a nivel personal un mayor rendimiento, ¿de cuál hablaríamos? Pues de suplementos que realmente tengan evidencia, podemos usar proteína en polvo, bien sea pues, de origen del lácteo, ¿no? De la proteína whey o isolada, aislada y tal, que esa es del lácteo, del suero. O bien podríamos tener proteína vegana, que así que esté bastante bien, normalmente pues suele ser de arroz y guisante, el aminograma, o sea, esa parte de los aminoácidos, ¿no? Que forman la proteína, pues suele tener bastante buena calidad. Entonces sería proteína, bien de origen animal o vegetal, y luego creatina, seguro que tiene muchísima evidencia, se está estudiando muchísimo, incluso en personas sedentarias o en personas mayores, para que no haya una pérdida de tejido muscular. Eh, o sea, que podría ser útil. También se están estudiando cosas que podría ayudar a nivel cognitivo. O sea, eso sí que podemos sacarle ahí. Y luego, pues a lo mejor geles deportivos o bicarbonato, algún hidrato de carbono tipo maltodextrina, pues en algunos contextos no tomarlos cada uno así en su casa y sentarse en el sofá la maltodextrina, porque al final no deja de ser un azúcar. Pero bueno, sobre todo, pues cafeína también. A nivel deportivo, pues también es una ayuda ergogénica que puede servir. Si tengo mucha tolerancia a la cafeína porque tomo mucho café, pues aunque tome cafeína previo a un entrenamiento, pues probablemente no me va a servir, ¿no? Pero creatina, proteína en polvo, cafeína, eso sobre todo. Luego a nivel energético, pues lo que te decía, pues bicarbonato o maltodextrina, geles o eso Fenomenal. podría ser útil. Pero bueno, pues en algunos casos concretos, pues a lo mejor betalanina puede ser útil, pues a lo mejor en CrossFit o deportes que sean con intensidad, pero no excesivamente cortos. O sea, pues a lo mejor si entre 3-10 minutos de algo muy intenso, pues podría ser útil, pero luego a lo mejor en otros tipos de deporte tomar betalanina pues no tiene sentido porque no está ese rango de duración ni esa intensidad, entonces no vamos a sacar nada, ¿no? Pero eso sería como lo básico. Proteína en polvo y creatina, cafeína es como lo básico. Perfecto. Perfecto. Y siempre, como tú bien dices, dentro de un enfoque global en donde vayamos trabajando poco a poco de la mano de profesionales. Claro. Relacionado con las proteínas, también hay otro mito, que es que la proteína vegetal no es tan buena o no se asimila tanto como la animal, o que únicamente con proteína vegetal no se puede crecer, por ejemplo, en deportes de hipertrofia. ¿Cómo es eso de cierto? Vale, es verdad que la proteína vegetal a nivel digestibilidad pues se digiere peor. Eso Ujú. sí, pero eso no significa que no se vaya a absorber. Eh, Normalmente, de hecho, nosotros en personas vegetarianas o veganas, eh, voy a contestar que he leído BCAAs. Sí. BCAAs no invertiría dinero en eso y así ya sigo y contesto esa pregunta. Eh, Normalmente, eso, en personas vegetarianas o veganas, al final, pues su consumo va a ser, sobre todo en veganos, ¿no? Todo de origen vegetal y se suele pautar un pelín más de proteína que a lo mejor
la misma persona en las mismas condiciones, siendo omnívora, ¿no? O consumiendo algún alimento de origen animal, se suele poner un pelín menos de proteína, pues yo qué sé, si por ejemplo hablamos de que hay una persona que toma 1,5 gramos de proteína por kilo de peso al día, pues si es vegetariano, pues sería 1,6, ¿vale? Parece poco, que es poco significativo, ese 0,1, pero como se multiplica por kilo de peso, pues al final sí que es algo significativo. Y es una manera un poco pues de asegurar que quizás esa proteína que tiene una digestibilidad un poquito peor, la proteína de origen vegetal, pues metemos un poquito más y así nos aseguramos que sí que entra todo lo necesario. En relación a lo de a nivel de crecer, a nivel de tejido muscular y demás, no pasa absolutamente nada. Se puede tomar, se puede ser vegetariano o vegano y si tú realizas buenas sesiones de entrenamiento y tienes un buen reparto de macronutrientes, también de hidratos de carbono, que a nivel de crecimiento de tejido muscular nos interesan mucho los hidratos de carbono, no solo la proteína. Entonces, si yo tomo una cantidad suficiente de hidratos de carbono y meto proteína de origen vegetal, no hay ningún problema. No Perfecto, pasa nada. perfecto. Fenomenal. Pues seguimos con la lista de mitos. Hemos hablado cosas. Seguro que mucha de la gente que nos está viendo se lo estaba preguntando también. Y este también es muy interesante. Seguro que muchas veces te han dicho en consulta, voy a hacer una semana de dieta detox para desintoxicarme. Cuéntanos, ¿qué opinas? Vale, pues que bueno, que no nos tenemos que, o sea, no nos tenemos que desintoxicar de nada. Afortunadamente, pues tenemos unos pulmones, un hígado, unos riñones que nos ayudan a eliminar, ¿no? Esas sustancias de desecho que puede que no nos sirvan, pero no hay una intoxicación. O sea, si realmente hay una intoxicación, habría que ir al hospital, no hacer una dieta no sé qué. Entonces, ese tipo de dietas muchas veces, pues el problema es que tiene un aporte calórico mínimo, mínimo, mínimo. O sea, porque muchas veces vienen pues con batidos de frutas y verduras, ¿no? Típico jugos y cosas así, y me alimento a lo mejor de alimentarme por decir algo, porque es que no se come nada más, ¿no? Entonces a lo mejor 3 días con batidos tipo pues, de este estilo, ¿no? Con batidos con frutas y verduras. Eh, entonces, el problema muchas veces, claro, que el aporte calórico es también tan bajo que estoy deseando que terminen estos 3 días de desintoxicación para poder comer normal, pero es que luego no llego a esa comida de querer comer normal, sino que llego con cierta compulsividad, ¿no? En el momento en el que se supone que puedo permitirme comer, me permito comer mucho porque llevo 3 días ni siquiera sin masticar, ¿no? Entonces, eso generalmente es un problema y luego que al final la gente con dietas tipo batido no aprende, o sea, no vas a estar toda tu vida con ese tipo de alimentación porque probablemente no sea sostenible en tu día, ¿no? Porque echas de menos ciertas cosas. Entonces, claro, una vez termina eso, porque generalmente tiene una fecha de fin, o sea, comer de manera saludable, cada uno enfocado a su objetivo, no tiene una fecha fin. O sea, tendríamos que, si yo ya tengo un tipo de protocolo, dieta o lo que sea, que tiene una fecha de inicio y una fecha de final, mm, eh, me tira un poco para atrás, ¿vale? Porque la idea Sí. sería que yo pudiese llevar eso a lo largo del tiempo, claro, pues adaptado conforme vaya avanzando mi vida, pero que lo pueda llevar ese tipo de alimentación en el tiempo. Si yo tengo 3 semanas, una semana, sobre todo ahora, cuidado, después de que lleguen las Navidades, que nos van a bombardear, aunque cada vez menos, pero antes sobre todo, ¿no? Pues pierde 3 kilos en una semana, pierde no sé qué, con tal. Y al final muchas veces la desesperación pues nos lleva a ello y luego pues hago eso y al final pues hay un efecto rebote por ese mismo, porque como no he aprendido nada, porque solo me he alimentado con esa parte de batidos, cuando vuelvo a mis ingestas de comida, eh, pues no sé qué comer, no sé qué cantidades, no sé cómo hacer los repartos, porque no he aprendido nada. Entonces, la idea de seguir un protocolo, dieta, planificación nutricional, cada uno como lo llame, menú, sería aprender a gestionarnos para poder por lo menos mantenernos, ¿no? Luego, si tenemos algún objetivo concreto
de alguna pérdida un poco más específica o algo a nivel rendimiento o lo que sea, pues entonces ya ahí, pues a lo mejor sí que necesitamos un acompañamiento, ¿no? Porque siempre ayuda. Pero quizás después, en algunos momentos en los que simplemente tienes que mantenerte tú mismo o tú misma o lo que sea, Sí. puedes gestionarte. Y eso sería lo importante, ¿no? Que nos pudiésemos gestionar nosotros mismos. Totalmente. Es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Sentido común. No se trata de... Sería el equivalente a ir 6 horas al día al gimnasio durante 5 días y luego dejar de ir. Claro, exacto. No tiene sentido. Exacto. Fenomenal. Pues construir hábitos que cuesta trabajo, pero luego ellos son los que nos construyen a nosotros. Tenemos muchas más preguntas. Hay otro que es, no sé si llamarlo mito, pero desde luego es una idea que está muy arraigada, ¿no? Que es que hay que comer de todo con moderación. ¿Qué opinas? Vale. Pues es una recomendación que que nos hace yo creo que nos hace sentirnos bien cuando tomamos cosas, o sea, porque nos permitimos, ¿no? Es como una recomendación muy permisiva y cuando así tomo alcohol o tomo dulces o tal, pues es como, no, si yo estoy cumpliendo, ¿no? Porque hay que tomar todo con moderación. O sea, ¿qué es la moderación? Ese sería un poco lo que tendríamos que primero como que clasificar o evaluar, ¿no? ¿Qué es la moderación? Y no existe nada con moderación. O sea, hay cosas que son más saludables y cosas que son menos saludables y hay cosas que no estarían incluidas, pues sobre todo el tema del alcohol, por ejemplo, o pues no tendría que haber una recomendación. La recomendación sería tomar o nada o lo menos posible. En el momento en el que yo tomo algo más, no puedo decir, no, lo tomo con moderación. ¿Qué es moderación? Una copa, dos, tres. Me podría haber tomado cinco y entonces como me tomo tres, estoy cumpliendo porque me estoy moderando. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, y con eso, con todo, pues con dulces o galletas o lo que sea, es muy complicado. Yo creo que eso cuando se hizo la pirámide nutricional, pues estaba eso, ¿no? Las bebidas alcohólicas y las golosinas y dulces y eso como en en la esquinita. Y simplemente con que esté presente nos ayuda a normalizar que no debería, ¿no? A que eso puede estar incluido en nuestra alimentación. Y yo no digo que no pueda estar incluido, solo que Sí. no sería saludable. Solo si tú tienes un cumpleaños o tienes, lo que sé, una boda, ahora en Navidad y vais a celebrar algo o tal, y a ti realmente te apetece y lo quieres hacer, hazlo. Pero no bajo la premisa de que estoy cumpliendo con una recomendación porque es con moderación, porque entro en la parte de moderación. No sé si me explico Sí, sí, sí. con Total, al esto. final son excusas que nos vienen muy bien para justificar comportamientos en lugar Exacto, de admitirlo. O sea, si algo es malo, nadie diría, me voy a lesionar con moderación. Pues no, hombre, no te quieres lesionar, lo que quieres es estar saludable. Y correcto. si tuvieses que elegir, Laura, de esos alimentos, o ni siquiera alimentos, o sea, esas sustancias que podemos ingerir que no son recomendables ni con moderación, ¿cuáles serían? Si tuvieses que decir cuatro o cinco. Yo diría sobre todo alcohol lo primero. También en España lo tenemos muy normalizado. Entonces sé que es complicado, pero alcohol seguro. Y luego, pues otras cosas, pues a ver, depende un poco del contexto. Lo típico, pues azúcar, productos, pues ultraprocesados. Ujú. Lo que pasa que yo intentaría tampoco no prohibir nada, porque parece que cuando te lo prohíben, pues todavía lo quieres más, o eso no quita que, pues si a lo mejor hay una barrita de tipo chocolatina de no sé qué, o una tarta, y a ti te flipa esa tarta. eh, y hay pues yo qué sé, o te vas de vacaciones, ¿no? Y te encanta el helado y te vas a Italia y quieres probar ese helado, pues pruébalo, porque de hecho, pues volveremos a Italia, pues no lo sabemos, ¿no? Pues oye, o quieres probar la salsa X, pues vas y lo disfrutas y, y perfecto. Entonces, no lo haría en base a nada, pues como prohibir algo, ¿sabes? Porque al final puede quedar totalmente anecdótico a lo Ujú. largo yo qué sé, pues a lo mejor tomas, pues es tu cumpleaños y te gustan las tartas, como decía, y te tomas un trocito de tarta,
Eso no significa comerme la tarta entera, ¿no? Pero digo, no, es que quiero comerme un trocito y me lo como y lo disfruto, ¿no? Pero quizás después hasta que tenga otro cumpleaños o hasta en otro momento que me apetezca tomar tarta, pues eso, queda como muy puntual y no sería realmente ahí tan significativo. Entonces, realmente como así alimento, aunque no lo es, pues diría el alcohol. Ese sería, me quedo con eso. Ahora me van a matar, pero me quedaría Al con eso. final, pero es lo que tú dices. Una cosa es que tú digas, mira, sé que esto no es bueno para mí, pero me lo voy a permitir. Tantas cosas hay en nuestro día a día que no son buenas, pero a lo mejor nos hacen sentir bien en un momento determinado Mm, y en una perspectiva determinada, pero no es una justificación el hecho de que sea con moderación, sino que es que simplemente a lo mejor nos apetece y nos lo permitimos y no pasa nada. claro, total, ya está, te lo tomas porque a lo mejor te apetece, porque el contexto tal, y luego a lo mejor hasta que lo vuelves a tomar o desde la última vez que lo tomaste, ahí es la diferencia es esa, porque si yo de normal, como se permite con moderación, pues me como 2 o 3 galletas al día, porque eso sería moderación, ¿sabes? Pero entonces, si me tomo 3 galletas al día, a la semana son 21. Al final del mes estoy en 84, ¿sabes? Galletas. Eso es moderación. Esa es un poco es un poco esa parte de sentido común, ¿no? Que yo me coma 3 galletas, pues no tiene ningún problema, porque a lo mejor la última vez que me las comí, pues hace mucho tiempo, ¿no? Y de aquí a lo Totalmente. mejor que me las vuelva a comer. Lo importante es lo que hacemos un poco a lo largo de los días y eso es lo más importante, realmente. Yo tenía un profesor que decía siempre que un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Y pienso que es así, es una cuestión, como tú dices, es una carrera de fondo y son hábitos. Tenemos más mitos a los que voy a ir. Te pido perdón porque estoy teniendo que mover el móvil. He tenido un problema con el trípode y lo estoy sujetando con la mano. Así que para los que nos están viendo también, disculpad, pero lo estoy Tranquilo, haciendo lo mejor que puedo. se ve bien, no te mueves mucho. Bueno, otro también tremendamente interesante y también muy arraigado, que incluso me acuerdo los teleñecos tenían una canción sobre esto. El desayuno es la comida más importante del día. Bueno, ¿Mito o no mito? es mito porque yo intentaría, si hay personas que les gusta desayunar, ¿no? Que se levantan y tienen hambre. Si vas a desayunar, buscas esa calidad nutricional con buenos alimentos y ya está. Si no me apetece mucho desayunar y al final me como algo porque se supone que es lo más importante y acabo Ujú. comiéndome pues un curasán, ¿vale? Pues mira, para eso prefiero que no desayunes, ¿sabes? Entonces, todas las comidas son importantes, porque si el desayuno es importante y por incluirlo me tomo, pues yo qué sé, eso de curasán, eh, pues Sí. el resto, o sea, el resto de comidas no van a salvar, por decir de alguna manera, que yo haya realizado esa ingesta, ¿no? Entonces, a lo mejor prefiero o que no ingieras nada o vemos a ver un poco qué ingerimos por tomar algo, pero con más calidad nutricional, aunque no sea muy copioso, y luego, pues lo importante es lo que hayamos comido, pues a lo largo del día completo. No, Ujú. ni por muy bien que hagamos algo, ni por muy mal que lo hayamos hecho, esa ingesta tiene un impacto grandísimo de lo he hecho súper bien hoy en la comida, ya está, me despreocupo todo el día, ¿sabes? Eso no tiene sentido. Y lo he hecho fatal en esta comida, lo he hecho fatal todo el día. Tampoco tiene sentido. ¿Esa comida ha sido menos saludable o has hecho peores elecciones, por decirlo de alguna manera? Pues puede ser que sí, pero luego el resto del día pues todavía puedo seguir eligiendo bien y mañana y al otro. Entonces, Ujú. ni para un lado ni para el otro. Un poco Sentido el común. cómputo, sí, el cómputo total del día y de la semana en general. Y luego también un tema que mucha gente pregunta a veces, voy a entrenar por la mañana. ¿Tengo que desayunar antes o no tengo que desayunar antes? Pues depende porque hay personas que generalmente, pues si puedo desayunar, pues Ujú. genial, ¿vale? Sobre todo si me estoy iniciando, sí que probaría tomar algo para, pues por si acaso, ¿no? Un poco por seguridad, por si tuviese pues algún bajón o lo que sea, pues ir en ayunas, pues sí que a lo mejor compro papeletas para que no me vaya muy bien ese entrenamiento. Pero es verdad que pues yo tengo personas que a lo mejor madrugan mucho para ir a entrenar, Ujú. se levantan
sin nada de hambre, llevan pues prácticamente sin desayunar mucha parte de su vida y están muy acostumbradas. Entonces, a lo mejor se levantan muy pronto y tienen mejores sensaciones entrenando en ayunas y después desayunando que al revés, ¿no? Entonces, pues en Sí. ese caso concreto lo hacemos así. Si a lo mejor tengo un entrenamiento con un volumen de horas bastante elevado, es un entrenamiento con intensidad, pues voy a hacer una bici 5 horas con varios puertos, pues probablemente sí que me interese desayunar y luego incluso pues tomar algo pues durante la bici, ¿no? Entonces, pues bueno, va a depender mucho. Si a lo mejor me cuesta mucho comer a lo largo por la mañana y tengo un entrenamiento de media hora y no es demasiado exigente, pues puedo Ujú. probar a hacerlo en ayunas. Igualmente, si entreno solo o sola, suelo recomendar llevarme algo. Si estoy solo por ahí, pues bueno, en un momento en el que veo que me estoy mareando tal, pues me lo tomo un poco por seguridad, llevar algo. Pero preferiblemente, pues si puedo desayunar, pues genial. Y si mis sensaciones son muy malas, madrugo mucho, mi entrenamiento es corto y no muy intenso, Ujú. podría hacerlo en ayunas. Perfecto, Laura, perfecto. Y otro tema también relacionado, hemos hablado de hidratos, hemos hablado de proteínas, hemos hablado por separado de los dos, pero hay otra idea que es bastante común y que tal vez sea un mito, que es no mezclo hidratos de carbono y proteínas porque no se digieren bien. ¿Mito o realidad? Vale, pues bueno, pues es un mito. Al final esto viene un poco de la dieta disociada que separaba, bueno, que parte de la idea de que no podemos digerir supuestamente porque tienen pHs diferentes, aunque esto no sería correcto porque nuestro pH tiene pues un rango muy pequeño y afortunadamente pues tenemos sistemas que hacen que esté estable, porque si tuviésemos realmente pH súper ácidos o muy básicos, esto sería, o sea, no podríamos vivir. Entonces, afortunadamente, eso no lo tenemos que gestionar nosotros. Esto se hace solo y es una ventaja para nuestra supervivencia que no dependa realmente de nosotros. Entonces, cuando nosotros, pues eso, tomamos pues esa parte partiendo de esa base de que se supone que tenían pHs de digestión diferentes, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, parte de la idea en esta dieta disociada de que tengo que tomar pues las proteínas por un lado, sin que Ujú. haya pues otro macronutriente, si voy a tomar hidratos de carbono, que solo sean los hidratos de carbono, y si voy a tomar grasa, que solo sean las grasas. Pero no pasa absolutamente nada. De hecho, la mayoría de los alimentos ya de manera natural puede contener, y muchos lo tienen, pues a lo mejor hidratos de carbono y proteína en su mismo alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lácteos que tienen hidratos de carbono, proteínas y grasas, Ujú. si tengo las legumbres que tienen hidratos de carbono y proteína vegetal, los frutos secos que tienen algo de proteína y grasa. Si partimos de que esta base sea cierta, no tendría mucho sentido a nivel evolutivo, biológico, que pudiese comerme esto y no lo pudiese digerir o tuviese que estar pensando en separarlo, ¿no? Cuando al final el cuerpo tiene la capacidad bueno, de digerirlo perfectamente. Entonces, realmente no es necesario tomar, pues si tomo la pasta o el arroz al mediodía, pues por poner un ejemplo, y la carne, pescado, tofu, huevos, lo que sea, lo tomo a la noche y ya no tomo hidratos de carbono por separado. No tiene sentido. He entendido. Además, me ha parecido muy interesante lo que dices, se presenta así en la naturaleza. Entonces, Claro, sí. No tiene sentido que nosotros, bueno, muchas cosas salen así, ¿no? Pues a nivel evolutivo, un sentido biológico, hay cosas bueno, que son así, que no, si yo no pudiese digerir los frutos secos o bueno, cuando hablamos de arroz o quinoa, lo asociamos mucho a la parte de hidratos de carbono, pero algo de proteína también siempre tienen, ¿no? No es un alimento rico en proteína, pero eso no significa que sea cero. Entonces, claro, no tendría sentido tener que separar cuando voy a tomar hidratos de carbono y no y estar totalmente exento, porque entonces habría muchas cosas que ya per se no las podría tomar porque el alimento en sí natural ya tiene de todo.
Entendido, entendido. Pues tenemos los dos últimos mitos que están relacionados, porque ambos tienen que ver con uno de los objetivos probablemente más habituales cuando uno empieza a hacer actividad física o a cuidar la alimentación, que tiene que ver con el control del peso, con bajar de peso. En este Vale. caso, por un lado, engordo porque tengo el metabolismo lento y por otro lado, ya no pierdo peso porque me he estancado. ¿Qué nos tienes que decir de estos dos? Vale. Generalmente no hay lo que antes se decía que había una tumba metabólica, que era como que nuestro metabolismo llegaba a un punto en el que se mantenía, o bueno, o se mantenía o incluso bajaba, ¿no? Entonces, es decir, que yo gastaba menos que anteriormente, y entonces está esa tumba metabólica. Entonces, como he hecho más lento mi metabolismo, ralentizado, pues entonces es como, ay, ya no pierdo peso porque me ha pasado esto. Eso sabemos que no. Siempre que hay una deuda a nivel energético, eh, se va a producir esa pérdida. De hecho, hay muchos estudios en relación, pues, por ejemplo, a campos de refugiados, que quiero decir, había pérdida porque la ingesta era increíblemente baja, ¿no? Entonces ahí no hay ningún tipo de tumba metabólica. Si hay un déficit calórico, hay una pérdida. Y también un estudio muy conocido, que es el estudio de Minnesota, que es, bueno, súper conocido porque igual cogieron a varios sujetos, en este caso pues todos hombres, y tomaban, pues, no sé, muy pocas calorías, no recuerdo ahora cuántas, pero a lo mejor eran 1000 o no sé, 800, muy, muy poquito. Entonces, claro, obviamente les hicieron fotos al principio y al final y todos estaban como pues muy caquéxicos, ¿no? Habían perdido tanto mucha grasa como tejido muscular. Entonces, mientras yo genero esa pérdida, ese déficit calórico, voy a bajar. Si no estoy, ¿por qué me estanco? ¿No? Que ese es el mito segundo. ¿Por qué me pasa esto? Pues mira, normalmente pasa cuando ya ha pasado un tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo comienzo con mi entrenamiento, el ejercicio físico, actividad física y empiezo a comer mejor, incluso pues a lo mejor voy a un nutricionista o una nutricionista, empiezo a comer según lo que me han pautado con ese objetivo de esa pérdida de grasa o de peso, y entonces pues yo voy perdiendo. ¿Qué suele pasar? Que empiezo normalmente pues a verme mejor, ¿no? Entonces me veo mejor y me relajo. Esa es la realidad. Entonces empiezo a permitirme pues algunas cositas que antes no me permitía. Entonces, yo sigo lo que pone a lo mejor en el menú que me ha pautado mi nutricionista, ¿vale? Pero ahora añado pues alguna cosita, porque bueno, qué bien, estoy genial, me veo genial, estoy rindiendo genial, pues por un día pues no pasa nada, tal. Entonces hago lo que yo suelo llamar pequeñas decoraciones a lo largo del menú, que hace que me salga de esa deuda energética, ¿no? Que puede ser que no esté en superávit calórico. O sea, yo mmm, como tengo pautada una ingesta y yo gasto tanto y entonces yo estoy en deuda. Pero como hago esas pequeñas decoraciones, pues a lo mejor acabo añadiendo pues 200, 300 calorías o 400 más al día. Así que me quedo así. Entonces me mantengo. Y me mantengo porque estoy añadiendo esas cositas de más. Si yo sigo ese menú sin incorporar muchas decoraciones, pues normalmente sí que se produce una pérdida de grasa. Con respecto al peso, pues sobre todo si estás iniciando, no te fijes tanto, porque si empiezas a lo mejor a entrenar algo de fuerza y ganas algo de tejido muscular, pues a lo mejor el peso no se mueve mucho, pero tú en fotos o en el espejo o con medidas sí que ves que a lo mejor hay una pérdida de volumen, ¿vale? Entonces eso sería lo importante, no centrarnos todo nuestro proceso siempre según cómo funciona el peso, porque a veces pues puede que baje, otras veces no tanto y no significa que lo hayamos hecho mal, eso también sería eh, importante, ¿no? Pero generalmente es por eso, porque me suelo ver mejor y ya pues me permito pues algunas cosas más. Y cosas a las que antes decía que no, pues ahora no digo que no, y esa es la diferencia más significativa. Y por eso ahí pues dejo de perder o pierdo pues más lento. Que si, oye, si tú lo llevas bien y quieres perder más lento porque hay algunas cosas que te quieres permitir que ahora mismo no quieres renunciar, es totalmente válido, ¿no? Pero no es por genética, ¿sabes? Es por la toma de decisiones final. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? A mí también, o cualquier otro nutricionista o entrenador,
también le pasa que aunque tenga pues esa búsqueda a lo mejor de una composición corporal diferente, pues al principio a lo mejor está súper comprometido, súper motivado, ¿no? Y tal, y luego dices, ay, como que parece que ya tal, y luego empiezas a veces te permites alguna cosa más y hace que después el proceso sea más lento o más o menos se produce esa parte de estancamiento. Tiene todo el sentido del mundo, desde luego. El fenómeno de la olla a presión, cuando no, estamos muy con el ánimo muy alto o al revés, ¿no? Tenemos un problema y lo queremos cambiar rápido, tenemos mucha presión, en el momento en que ya nos vamos acercando al objetivo, nos vamos desinflando y nos permitimos esas licencias. Pues si te parece, Laura, vamos a dar unos minutitos para preguntas que nos puedan entrar. Vale, perfecto. Cualquiera de los que nos estáis viendo, si os parece, escribís directamente. Si no, yo te voy a decir otra pregunta también que muchas veces Vale. han planteado. Bueno, relacionado con el peso, mira, nos hacen una pregunta aquí que tiene que ver con las pesas de bioimpedancia, Ujú. que si sirven como referencia para la pérdida de grasa. ¿Qué opinas? Vale. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, lo primero va a depender mucho de los puntos que tenga un poco como de contacto, ¿no? Hay unas que son solo Ujú. pies, es decir, tenemos esa parte metálica donde ponemos los pies, y luego hay otras que son pies, también nos tomamos de las manos o que podemos poner electrodos. Cuanto más puntos tenga, pues sería eh, una estimación, y siempre es una estimación, no es un cálculo real, es una estimación de lo que se podría considerar con las fórmulas que tiene integrada y esa parte de conductividad la grasa que tenemos. Al final las básculas de bioimpedancia lo que mejor miden primero es el agua porque hay una corriente eléctrica que no percibimos que pasa pues de un punto a otro. Si es de pies a pies, realmente estarían estimando mucho mejor la grasa que podemos tener de cadera hacia abajo, ¿no? Y si es de pies y manos, pues sería más a nivel total, ¿no? Entonces, según cómo esa corriente eléctrica pasa por los tejidos, si tiene más o menos conductividad, la báscula estima, según las fórmulas que tiene, cuánta grasa, tejido muscular, agua bueno, masa ósea ligeramente tenemos. Entonces, si la grasa sería poco conductora de la electricidad, entonces si yo tengo, pues a lo mejor primero mide el agua, si tengo mucha agua y poca grasa, probablemente esa corriente eléctrica va a pasar mucho más rápido, entonces la báscula interpreta que tengo pues un tejido graso menor y si a lo mejor estoy muy deshidratado o tengo más grasa, pues simplemente esa corriente eléctrica va a ir más lenta y en consecuencia si yo le pongo que soy hombre, mujer, esta altura y este peso que me lo da la báscula, pues se estima más o menos a partir de muchos datos que se han incluido de persona con este tipo de actividad, si es hombre, mujer, con esta altura y este tipo de conductividad, pues se estima este porcentaje. Entonces, independientemente de lo que yo vaya a tomar como pues para evaluar mi porcentaje de grasa, ¿vale? Probablemente si hiciésemos una medición con pliegues, ¿no? Una antropometría con pliegues y perímetros, los datos van a salir diferentes, pero es que dentro de la antropometría también tenemos varias fórmulas que nos dan porcentaje y depende de qué fórmula utilice, según los pliegues que entran dentro de esa fórmula, también me van a salir datos diferentes. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Pues que lo primero es que yo tengo una herramienta. Si tengo una herramienta que es la bioimpedancia, pues perfecto, yo me mido con bioimpedancia y lo más importante es siempre medirme con la misma báscula y generalmente intentar que esté en el mismo rango del día. Si me voy a medir con bioimpedancia para que haya menos cosas que me afectan en esa medida, pues preferiblemente serían ayunas. Entonces yo me levanto, pues hago pipi o lo que sea y entonces sin beber ni nada, porque todas esas cosas me van a alterar, eh, me mido, ¿vale? Tomo una medición y esa es la que tengo como referencia. Realmente me importa poco realmente qué número me salga, Sí. generalmente, si me sale 20%, 23, 25 o 16. Si yo quiero que haya una pérdida de grasa y me sale una en la bioimpedancia que tengo 26% y yo me mido en 3 o 4 semanas y me sale que tengo 25, pues yo Correcto. ya estoy cumpliendo con el objetivo. Es importante decir, ¿tengo 25%? Pues si a alguno de nosotros nos hace ilusión decir el número que tenemos, sí, o a lo mejor buscar otras herramientas más fiables. Pero si tú lo quieres para que te sirva para medir un progreso, lo importante, o sea, va a ser que tú veas, pues si quieres aumentar, ver que el número
va subiendo. Y si quieres disminuir, pues ir progresivamente viendo que el número va bajando, independientemente del número que sea. Más la tendencia que el dato aislado. Sí, totalmente. Cada uno, pues eso, tiene sus herramientas. Todas las herramientas tienen, pues, sus errores. En la antropometría también entra el error del medidor. Hay, pues eso, el error que puede tener la herramienta en sí. O sea, hay muchos factores que afectan. Entonces, sobre todo, es si siempre te va a medir la misma persona, pues, y siempre utiliza la misma fórmula, podemos ver un proceso. Y si vamos a utilizar, pues, una báscula de bioimpedancia, pues eso, ¿no? Nosotros en consulta tenemos consulta presencial y sí que hacemos medición, y cuando realizamos consulta online, pues si la persona dispone de báscula de bioimpedancia, pues le decimos que lo hagan ayunas y simplemente lo tomamos como dato y ya está. Si quiere que haya una pérdida y vamos viendo que eso va bajando, a lo mejor nos envía fotos y nosotros enviamos un documento donde tomen unas referencias, ¿no? Para medirse algunos perímetros de cintura, cadera, muslo, brazo y tal. Entonces, si quiero bajar y me mido los perímetros, veo las fotos, vemos ese dato, vemos las sensaciones que tiene la propia persona, ¿no? Pues eso es lo que nos sirve para evaluar el proceso realmente, más que un dato aislado que no lo sé porque no sé con qué compararlo. Entendido, entendido. Hay una pregunta que nos hace María Ángel Rodríguez que creo que es muy, muy interesante. Nos habla de qué recomendarías más. Entiendo que depende de la persona, pero imaginemos que alguien que nos está viendo que no está haciendo actividad física, lleva una vida bastante sedentaria, probablemente esté un poquito en sobrepeso, se quiere empezar a cuidar. ¿Qué recomendarías más? ¿Ejercicio de fuerza? ¿Ejercicio tipo cardio? ¿Entrenamiento por intervalos? ¿Hay alguna idea así general que se pueda decir? Vale, a ver, lo que sí que sabemos que a nivel de salud el entrenamiento de fuerza sería muy, muy importante, ¿vale? Eso no significa que todos los días en los que yo entrene o realice ejercicio físico, todos vayan a ser entrenamiento de fuerza, ¿no? Porque estaba leyendo que no le gustaba mucho la fuerza y prefiere más, pues, algo que sea más tipo cardio o resistencia. Entonces, a nivel salud, incluso en ese cambio de composición corporal, si alguien quiere eh, cambiar su composición corporal, normalmente pues el tejido graso pues es un tejido blando, ¿vale? Entonces hay a veces que yo busco una pérdida de peso y yo me estoy imaginando que cuando llega este peso voy a tener un físico determinado y cuando llego a ese peso no me es suficiente y no veo ese físico determinado. ¿Cuál suele ser el problema? Que a lo mejor no tengo un tejido muscular desarrollado y el tejido muscular no hace falta realizar una hipertrofia y tener un tejido muscular enorme, que además es muy costoso y lleva muchísimos años y entrenar muy, muy, muy duro, ¿no? Que por entrenar una o dos veces a la semana fuerza, eso no va a pasar, ¿no? Pero si yo tengo un tejido muscular ligeramente, por lo menos desarrollado, el tejido muscular si es un tejido duro, firme, por decirlo de una manera, y entonces cuando voy perdiendo ese tejido graso, voy a verme visualmente pues más esa parte pues como más dura, ¿no? A nivel visual porque el tejido graso es un tejido blando. Y luego voy a ir viendo esas formas, ¿no? Porque normalmente, o sea, el tejido muscular, todos tenemos músculos, pero pueden estar desarrollados o no. Si no están desarrollados, el músculo es plano. Y según yo lo voy desarrollando, pues tiene esa forma más redondeada. Entonces, cuando yo a lo mejor me veo los hombros o los brazos un poquito más marcados, o quiero a lo mejor el glúteo un poco más marcado, la pierna un poco más marcada, normalmente nos suelen gustar, y esto cada uno lo que quiera, yo hablo un poco en general, nos suelen gustar esas formas un poquito más redondeadas, y para que esté esa forma más redondeada, sí que necesito pues ese músculo desarrollado. Entonces, si yo busco esa parte de realizar ejercicio físico, porque también quiero verme de una determinada manera, sería muy importante el entrenamiento de fuerza. Ahora, si además quiero pues, realizar un entrenamiento tipo cardio porque me gusta la bici o me gusta ir al gimnasio a hacer elíptica o quiero correr o lo que sea, pues perfecto. O sea, es que al final el músculo, el corazón también es un músculo y se puede trabajar perfectamente, o me gusta hacer correr por la montaña o hacer rutas de senderismo, está genial. Pero es verdad que el entrenamiento de fuerza, al final el tejido muscular sí que funciona un poco como a nivel regulador hormonal, o sea, a nivel endocrino, o sea, tiene una función mucho más allá
que simplemente estar fuerte visualmente, ¿vale? Entonces, nos va a ayudar mucho, sobre todo en general, ahora a lo mejor pues somos más jóvenes y pensamos mucho menos en el mañana, pero el tejido muscular es el que nos va a ayudar a tener independencia realmente cuando seamos más mayores, ¿no? Si somos personas con un tejido muscular menor, pues vamos a poder con nosotros mismos mucho menor, me va a costar mucho más caminar, subir las escaleras, entonces voy a tener más tendencia a depender de alguien, ¿no? Si tengo un tejido muscular fuerte, pues voy a poder ser mayor y voy a poder salir a caminar, moverme yo solo, subir las escaleras. Y eso sería muy importante verlo a futuro también. Aparte también, sobre todo en mujeres, ya que creo que lo preguntaba una mujer, ¿no? Eh, pues sobre todo también el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento con cargas nos va a ayudar mucho más en esa mineralización ósea, que normalmente en mujeres y sobre todo cuando llegamos a edad menopausia, la osteoporosis pues es un dato bastante elevado todavía. Yo creo que progresivamente los datos bajarán porque cada vez las mujeres entrenan más pues que por ejemplo a lo mejor mi abuela, ¿no? Era otra vida, entonces tenemos muchos datos a nivel de ciencia en relación a aquellas generaciones donde la osteoporosis pues era 4 de cada 5 mujeres y yo creo que progresivamente esas cifras las mejoraremos, ¿vale? Pero el entrenamiento de fuerza o con cargas sí que nos ayudaría a generar pues una mineralización ósea pues mucho mayor, a tener esos huesos mucho más densos. Entonces, pues esa parte a nivel de salud también lo haría. Y lo que comentaba, pues a lo mejor 1 o 2 sesiones es suficiente y si el resto a lo mejor quiero realizar algo de cardio, genial. Y luego, y lo último, también esa parte de fuerza, aunque realice un entrenamiento de resistencia o cualquier otro tipo de deporte, en realidad el entrenamiento de fuerza sería la base, cada uno adaptado al deporte que sea, pero eso sería la base y nos va a ayudar a prevenir lesiones de cualquier otra disciplina deportiva. Entonces, aunque haga triatlón, corra maratones o lo que quiera, tengo que realizar un entrenamiento de fuerza enfocado a mi deporte para prevenir lesiones, incluso generar más potencia pues en cada zancada, en cada pedalada o en cada brazada si hago triatlón. Entendido. Ese entrenamiento de fuerza que además, como dices, cada vez hay más evidencia de que viene bien a todos los niveles, tanto de salud como de rendimiento. Relacionado con eso, también un mito tradicional que se decía era que los niños no podían realizar entrenamiento de fuerza porque les ralentizaba el crecimiento. Correcto. Eso parece ser que, bueno, efectivamente. Pues cuéntanos si quieres un poquito más porque puede ser interesante en esa línea de desarrollo físico, incluso en la línea de educación física, muchas veces que se habla en los centros educativos, ¿no? El poder introducir el trabajo de fuerza que tal vez ayude a esos niños a que el día de mañana pues puedan tener una mejor salud articular y a todos los niveles. Sí, sí, van a tener mucha mejor salud. Al final también no tiene mucho sentido que retrase el crecimiento porque realmente el entrenamiento de fuerza ayuda pues a que nuestra hormona del crecimiento se eleva, ¿vale? Entonces, si yo entreno fuerza en una edad temprana, donde nosotros ahora pues ya tenemos una hormona de crecimiento que no está muy alta, porque ya hemos llegado a ¿A dónde generalmente teníamos que llegar? a un máximo, ¿no? Y es verdad, de hecho, pues las personas que se dopan buscando pues ese crecimiento a nivel de tejido muscular, pues se inyectan hormona de crecimiento por el mismo motivo de que no tenemos ya pues, en unas dosis X determinadas para que se produzca eso, ¿no? Entonces, en niños o en edad infantil, ¿no? Esa cantidad de hormona de crecimiento es elevada porque están en esa etapa. Entonces, además, se incrementaría todavía mucho más por el entrenamiento de fuerza. O sea, que retrasar el crecimiento no tendría, si lo analizamos, pues eso fisiológicamente no tiene sentido. En todo caso, sería al revés. Y luego, pues esa parte de entrenamiento de fuerza, pues ojalá se metiese ya desde los niños en el cole, porque muchas veces, pues a lo mejor, incluso pues fuera a nivel extraescolar, pues no se puede incluir, ¿no? O a lo mejor los papás pues no tienen recursos económicos para apuntar a lo mejor al niño o un entrenador. Entonces, si ya lo hacen en el cole, pues es un trabajo que ya se hace y van a ayudar
estar fuerte nos va a ayudar pues a tener también un control motor superior, ¿no? Que luego a veces somos adultos y nos vienen muchas cosas de Ujú. taras, de dolores, de tal, por gestos que han habido quizás pues unas descompensaciones a lo largo de nuestra vida, porque a lo mejor un músculo pues no lo activo muy bien o no lo he trabajado y hay otro músculo que está haciendo un trabajo del que el otro no está haciendo, ¿no? Y entonces me vienen pues eso, dolores futuros que podríamos, pues a lo mejor simplemente teniendo pues una salud a nivel muscular, que al final el tejido muscular sería salud, no solo, como decía antes, pues esa parte a nivel estético o a nivel de fuerza en algún tipo de deporte, sino que nos puede Ujú. ser útil simplemente por salud. Entonces, pues los niños, por supuestísimo, que pueden entrenar fuerza, y fuerza no es solo mover pesas, ¿sabes? Sino que, pues bueno, a lo mejor colgarnos simplemente en la barra y sujetarnos, ¿no? Nuestro peso, e incluso pues hay niños que ya hacen a lo mejor alguna dominada Ujú. y, y jolines, pues eso, o hacer el pino, que también pues te tienes que sujetar a ti mismo. Entonces, ese tipo de, también verlo un poco como habilidades, ¿no? O saltar en un cajón, eh, pues Sí. aprender siempre habilidades nuevas que a los adultos también nos gusta, nos motiva, ¿no? Para querer seguir haciendo y encontrar pues eso, como que mejoramos, ¿no? Que nos es como muy fácil de ver que antes no hacía el pino y ahora sí, o Ujú. ahora hago flexiones de pino y antes no, y eso pues como que motiva, ¿no? Porque veo un antes y un después. Pues qué buena idea, qué buen mensaje, Laura. Y ya para ir terminando, te agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado. Las personas que quieran, que estén a lo mejor ya cuidando nutrición y deporte y que quieran contar contigo, pueden acudir a cita online, ¿no? Sí que pasas consultas también tanto Sí, online como sí, presencial. eso, estamos en Valencia a nivel presencial, bueno, estamos en Torrente, que está justo al ladito de Valencia, y eso sería presencial. Y luego pues tenemos muchísimas personas a nivel online y Ujú. nada, pues desde la web, desde diestronutrición.com, o bueno, en mi perfil, si se meten, pues está el link y en la parte tienen un poco cómo trabajamos, y en la parte de contacto pues nos pueden escribir diciéndonos pues el objetivo que tienen, qué deporte practican, y a partir de ahí pues Ujú. nosotros les informamos y buscamos cita. Nosotros lo hacemos por videollamada, entonces pues la conversación es la misma, ¿no? Que tendríamos en consulta presencial, salvo que bueno, nos separa una pantalla y, y nosotros enviamos, como había dicho antes, pues ese documento para que ellos se puedan hacer las medidas, intentando que siempre sea de la, Ujú. de la misma manera para realmente ver si hay un progreso o no, y ya está. Entonces, pues, por supuesto, pueden contar con nosotros. Perfecto. Y para la gente que nos esté escuchando ahora que no ha dado ese paso todavía, que a lo mejor no se ha empezado a cuidar ni la nutrición ni el deporte, tú que tienes por un lado el conocimiento y por otro lado la aplicación en tu día a día, en el cuidado de la alimentación, la actividad física, ¿qué les dirías a estas personas? ¿Qué consejo les darías para que empezasen a recorrer ese camino? Es una muy buena pregunta. Pues a ver, les diría que no lo viesen como pues algo que tienen que conseguir con fecha límite, ¿no? Que no hace falta hacerlo perfecto para empezar, porque muchas veces buscamos las condiciones más óptimas, ¿no? Cuando deje este trabajo, cuando salga antes del trabajo ya haré deporte, o cuando entonces estamos dejando muy al azar pues nuestra salud, o una decisión que a lo mejor sí que te gustaría tomar, pero pues no ves como que no es el momento porque no lo puedes hacer todos los días. Entonces, si tú ya vas incorporando ciertos hábitos diferentes, que no significa de repente que no puedas comer nunca más esas cosas que a lo mejor te gustan comer, sino que a lo mejor pues voy a incorporar un poco más de verdura, simplemente, ¿no? Que a veces como había dicho antes, si incorporo más verdura, pues a lo mejor desplazo un poco el consumo de otras cosas, ¿no? Porque estoy Ujú. incluyendo esto y ya estoy saciado, o voy a incorporar caminar un poquito más o aparcar un poquito más lejos para ir al trabajo o tal. Entonces, son pequeñas cosas que aunque sean pues pequeñitas, si al final lo haces todos los días, es muy significativo, ¿no? Y verlo un poco como con perspectiva más a nivel salud al principio. Y si estás súper perdido, súper perdida,
que podría ser totalmente normal, o tienes un montón de mitos, o te Ujú. gustaría, pero no sabes cómo organizarte, porque es como, vale, leo cosas, pero ¿cómo lo aplico en mí? ¿No? Pues, jolines, para eso estamos los profesionales, seamos nosotros, o sea, o cualquier otro nutricionista, que somos un montón, y a lo mejor, pues, te acompañan. Si es que nosotros estamos un poco para acompañar, ¿no? Que no, lo normal no es que llegue alguien y lo haga todo súper mega perfecto. Es que por eso estamos ahí, estás ahí porque yo te tengo que ayudar a gestionarte, ¿no? Incluso aunque tengas conocimientos, pues a lo mejor no sabes muy bien cómo Ujú. organizarlo a lo largo del día y adaptarlo, pues a lo mejor a tu trabajo, si me tengo que llevar el tupper y eso, entonces, ¿qué me llevo? O sea, o Ujú. bien nosotros, o un nutricionista en general, te, te acompaña, ¿no? O luego intentaría sobre todo pensar en no hacerlo, quiero empezar, pero tiene que estar todo perfecto, porque entonces no voy a empezar nunca. O sea, siempre va a surgir algo, en cualquiera de nosotros siempre surge algo, entonces eh, es un paso demasiado grande hacerlo desde quizás en el punto en el que estamos y hacerlo increíblemente genial, ¿no? Entonces a lo mejor estamos poniendo una expectativa muy alta y eso nos hace que al final nunca arranquemos porque nos asusta y es normal. Entonces Ujú. intentaría hacer pequeñas cosas que parezcan una tontería, pero decir, voy a subir por las escaleras siempre. Si vivo en un primero o un segundo, subo por las escaleras. Si vivo en un sexto, pues Ujú. subo, o sea, subo al primero o segundo y ahí me subo al ascensor hasta casa. ¿Qué dirás? Qué tontería, ¿no? Pues sí, oye, si subes cada vez a tu casa, pues 2 o 3 veces a lo largo del día, pues ya has subido 4 o 5 pisos más que antes, que a lo largo del mes, pues 4 o 5 pisos más al día, pues 4 o 5 por 30, ¿vale? Son 150 pisos, si no me equivoco, más que antes. Entonces, si eso tú ya lo haces de normal, eso solo las escaleras. Si aparco un poquito más lejos, si camino, pues 1 kilómetro, ¿no? Del coche al trabajo, pues la ida es 1 kilómetro, la vuelta es otro kilómetro. Ya he sacado 2 kilómetros al día. Si trabajo de lunes a viernes, pues son 2 por 5, 10 a lo largo del mes, 40 kilómetros. Ya he caminado 40 kilómetros más que antes. Quiero decir que cuando vemos cosas por un solo día, pues es verdad que no es muy significativo, ¿no? Pero Ujú. si tenemos cierta continuidad, pues entonces sí que al final vamos, que sí que tiene sentido, ¿no? Y luego a lo mejor hay personas que dicen, bueno, pues voy a ir en bici al trabajo, ¿no? Y sobre todo a veces hay gente en consulta que dice, pues a partir de ahora, para tener una vida más activa, porque mi trabajo es muy sedentario, pues voy a ir todos los días en bici al trabajo. Entonces le digo, bueno, vamos a ver, ¿vale? Porque a lo mejor todos los días es mucho cambio, porque era cómodo ir en moto, ir en coche, no tener frío, tal. Entonces, como vamos a poner pues 2, 3 días, yo tengo 2, 3 días de lunes a viernes para cumplirlo. Si ya voy lunes, martes, miércoles, pues oye, ya lo he cumplido, ¿no? Si jueves, viernes voy, pues fenomenal. Y si no, pues voy en coche por lo que me surja, ¿no? Entonces, Ujú. intentaría hacer como objetivos súper realistas y aunque parezcan pequeñas tonterías, pues va a ser muy significativo a lo largo del mes, perdón. Perfectamente. Lo mismo que decíamos antes de las galletas, todo se acumula, ¿no? Para bien o para mal. Correcto. Y la acción muchas veces pues supera la perfección. La perfección no existe, pero sí el ir dando pasitos cada día. Laura, muchísimas gracias. Laura Chaparro, graduada en nutrición humana y dietética, divulgadora, deportista y un verdadero placer haberte tenido aquí, haberte escuchado con la claridad y tranquilidad con la que has expuesto todo el conocimiento y bueno, haber contado con tu experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues para todos los que nos estáis viendo, un placer que sigáis aquí. Esperemos que las ideas que hemos compartido hoy aquí, que Laura ha compartido con nosotros, os ayuden a dar un pasito más hacia la vida y la salud que queréis y os deseamos lo mejor. Cuidaros mucho. Chao. Hasta luego.